¿Conoces o has escuchado algo sobre hidroponía? Hablemos juntos de esto. Bienvenidos todos a Supervive. Un movimiento para vivir con más salud, felicidad y resiliencia. Ella es Aide Granados. Él es Paco Maxuini. Y juntos hablamos de esto. Porque valoras tu salud tanto como valoras a tu familia, Supervive es para ti. Pues seguimos en este primer mes del año y estamos con un tema que nos encanta, que ya habíamos tocado el punto así someramente en algún otro podcast, pero ahora vamos a entrar a fondo a este tema, y la verdad es que va a ser algo bien interesante. Como escucharon en un inicio, se preguntaba o se habla sobre hidroponía. Se menciona o dijimos sembrando en agua. Es el título de este podcast, Sembrando en Agua. Y bueno, pues vamos a empezar a platicar sobre este tema. En primer lugar, quiero darle la bienvenida a Aide. Aide, ¿cómo estás? No sé, pasar. Paco, ¿Puedes muy abrir? bien, muy contenta de estar aquí en este episodio, uno más de Supervive, con todos estos mensajes para vivir con más felicidad, con más salud, con más resiliencia y súper emocionada también por la plática que vamos a tener hoy con un invitado especial. Cuéntanos un poco más, Paco. Claro que sí, estamos de manteles largos, muy contentos por tener nuestro segundo invitado del año. Y ahora tenemos a Rodrigo Andrade. Bueno, vamos a leer un poquito sobre él para que lo conozcamos. Él es esposo, papá de 3 hermosas hijas, en verdad hermosas niñas, Valentina, Micaela y Emma. Él tiene 38 años, casi 39, o sea, este es un chavito. Originario de Aguascalientes, pero se considera ciudadano del mundo. Ha vivido en Estados Unidos, Austria, Irapuato, Querétaro, Sao Paulo, Ciudad de México y desde hace 5 años en Irlanda, en Naas, cerca de Dublín. Egresado en Administración de Empresas en el TEC de Monterrey. Trabaja para Kerry Group desde hace 14 años, empresa global líder en la industria de alimentos y bebidas. Actualmente es gerente general de la unidad de negocio de food para la región europea y Rusia. En paralelo a su trabajo de todos los días, empezó como emprendedor en el 2012 abriendo un bar en San Juan del Río en Querétaro. Después invirtió en un negocio familiar. Son unos invernaderos de hortalizas en Aguascalientes. Y buscando reinventarse, trabajó tratando de ocupar su tiempo, en ideas, cosas nuevas, diferentes, que agreguen valor. Junto con 2 amigos, en 2019 fundaron Farmony en Irlanda, con la idea de fomentar el consumo local, sustentable, a través de pequeñas comunidades de productores. Entonces, pues él es nuestro gran invitado. Bienvenido, Rodrigo. Un gusto, un placer tenerte por acá. Hola Aide, hola Paco, al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación. Súper contento de estar aquí en su podcast y poder participar y compartir las experiencias que hemos tenido. No. Gracias, Rodrigo. Y bueno, pues como Paco lo decía, ya hemos tenido algunos episodios que tienen que ver con esta onda del cultivo. La gente que nos escucha le gusta iniciar cosas en casa, comer sano o comer más sano. Y cuando yo pienso en hidroponía, o como se llama este episodio, sembrando en agua, pues también me quedo como confundida porque tradicionalmente yo siempre vi una plantita que la ponía en tierra, ¿verdad? Y crecía. Y así como que esa es mi primera imagen de tener una planta, un fruto, pero hoy nos trae aquí un tema de sembrar en agua, hidroponía. Rodrigo, me gustaría que comenzaras explicándonos qué es, de qué se trata y también por qué te apasiona tanto, cuál es tu historia con la hidroponía. Claro que sí, bueno, te platico. La primera pregunta, ¿qué es hidroponía? Como bien dices, es crecer plantas en agua. Hay una parte importante que hay que considerar que necesitas un medio de cultivo. Entonces se utiliza, por ejemplo, fibra, se utiliza fibra de coco, eso es básicamente para poner la semilla
el agua se absorbe a través de este medio de cultivo y entonces la planta empieza la germinación y ya el proceso de crecimiento. ¿Cuál es la diferencia entre la agricultura tradicional y la agricultura hidropónica? Es que, por ejemplo, la tierra es la que tiene los nutrientes, ¿sí? En la hidroponía tú le adicionas esas sustancias nutritivas al agua y entonces las plantas crecen las raíces a través del medio de cultivo y agarran y absorben los nutrientes que tú diluiste en el agua. Quiere decir, lo único que está reemplazando es que los nutrientes que absorben a través de la tierra los absorben a través de la adición que tú haces en el agua. Básicamente ese es el principio. Las plantas crecen, por ejemplo, existen algunas limitantes con los medios hidropónicos, tienen que ser plantas en cuyas las raíces van hacia abajo. O sea, por ejemplo, lo que son papas no crecerían porque no crecen raíces, entonces tubérculos no crecerían, son plantas que echan raíz para abajo y que la planta va para arriba. Básicamente, en palabras simples o coloquiales, ese sería el principio de la hidroponía. ¿Por qué me apasiona? Bueno, pues al final todo el mundo tiene que comer, ¿no? Y Farmony en particular, nosotros fundamos la empresa con la idea o con el concepto de reducir millas. En Irlanda, no sé si conozcan, pero lo primero que se viene a la mente cuando piensas en Irlanda es lluvia. Y es un clima, pues no tan bueno como el que tenemos en México, ¿no? Que pudiera permitir que se crecieran las plantas en una estacionalidad buena. Acá no, los periodos de crecimiento de las plantas son reducidos. Entonces, junto con unos amigos empezamos a evaluar y decir, hay una necesidad, se importa un montón de este tipo de productos, queremos reducir millas, queremos que sea sustentable y pues así nació la idea de producir este tipo de productos de los cuales hay un mercado y queríamos pues satisfacer esa necesidad, ¿no? Tratar de mejorar el medio ambiente en ese sentido también. De acuerdo, de acuerdo. Y bueno, ya nos platicaste el por qué te apasiona a ti, pero también me surge la duda de cómo es que esta idea de la hidroponía surge históricamente. ¿A qué necesidad global responde? ¿Cómo es que surgió? Digo, ahorita mientras platicabas de la raíz hacia abajo, me acordé de cuando estaba en Tampico, por ejemplo, y que me iba a esquiar, y hay plantas que están en la superficie, ¿no? Hay flores, los nenúfares, todo esto, y crecen así, sí, claro, tenían una pequeña raíz hacia abajo y ahí está flotando por el río. Entonces, me queda claro que tenemos ejemplos en la naturaleza de cómo pueden crecer solo en agua, no necesitaron tierra, ¿no? Pero históricamente, ¿cómo es que llegó este fenómeno de hidroponía? O sea, de hacerlo nosotros. Es una pregunta bien interesante, Paco, y la verdad es que esta tecnología no es nueva. Se tiene antecedente de que la hidroponía viene desde tiempos antes de Cristo, ¿no? Los jardines de Babilonia eran jardines colgantes o jardines que estaban en agua. El Imperio Romano ya practicaba, creo que fueron los primeros en hacer pepino hidropónico. Y bueno, ya si te vas a hacer un poquito de antecedente de historia, el primer sustento escrito fue Francis Bacon en 1627 el que lo hizo. Fue el primer trabajo publicado con antecedente de hidroponía, de crecer plantas sin suelo, básicamente. Entonces no es nuevo. Últimamente ha tenido un boom y voy a responder la segunda pregunta, ¿cuál es la necesidad global? Y entonces la población sigue creciendo, la cantidad de tierra disponible para uso agrícola es limitada y va a llegar un punto en que no vamos a ser sustentables. Entonces, ligado, por ejemplo, a Farmony, a nosotros crecemos en un almacén, en una bodega, hay muchos espacios no utilizados urbanamente que pudieran utilizarse para este tipo de agricultura. Entonces tiene un doble propósito, utilizar las zonas urbanas, utilizar o crecer verticalmente, que ese es otro, por ejemplo, de los beneficios que pudiera tener la hidroponía, que tú puedes crecer y ir para arriba, por ejemplo, como en las ciudades, en Ciudad de México, ¿no? El crecimiento no es expansión horizontal, es expansión vertical. Entonces,
para arriba hasta donde llegues. Igual con la hidroponía, tú puedes tener diferentes niveles de crecimiento en el mismo metro cuadrado. Entonces, es optimización, es seguir abasteciendo a la población con alimento y reducir básicamente la distancia que tienes para llegar a los alimentos, que ese es otro de los puntos que nosotros hacemos, lo que se llama farm to fork, de la granja a la mesa, básicamente. Wow, me encanta. Y además de la optimización, que me queda claro, espacio, tiempo, incluso me hiciste pensar en lo ilimitado que puede ser esto en lugares donde pues, el espacio es un tema, ¿no? No hay este suelo para sembrar. Además de eso, Rodrigo, ¿qué otras ventajas o desventajas, hablando así claramente, pudieras tú verle a la hidroponía? O sea, cambia el sabor de los productos, aumenta su valor nutrimental. O sea, ¿qué más nos puedes platicar además de esta parte de optimizar? Te platico, en cuestión de ventajas, aparte de la optimización de los espacios, el uso del agua, porque son sistemas en los que tú planteas la recirculación del agua, entonces no hay pérdida. Básicamente las plantas absorben lo que necesitan, va a un tanque, regresa, se acondicionan los nutrientes nuevamente y vuelve el ciclo. Entonces, la evaporación del agua es mínima, la filtración, por ejemplo, cuando tú le echas agua a una maceta que es hecha de tierra, se filtra y se va al otro Bueno, platito que tienes, ¿no? Lo mismo sucede en la agricultura tradicional. Si tú le echas agua en riego, pues se va a ir a los subsuelos, entonces no se optimiza. Básicamente usaste agua, se pierde, se va a los subsuelos, probablemente necesites perforar otra vez para reobtener el agua que utilizaste. Aquí no hay pérdida, aquí básicamente se recicla. Se estima que en utilización del agua, comparado con tradicional, con agricultura tradicional, utilizas entre un 5 o un 10%. Entonces el ahorro es básicamente del 90%. ¿Qué wow. otra cosa? Es un ambiente controlado, se le llama control environment. Y entonces, ¿qué quiero decir? Tú controlas humedad, tú controlas temperatura, tú controlas flujo de aire, controlas la entrada de posibles contaminantes. Y de nuevo, comparando, por ejemplo, con la agricultura tradicional, pues tu producto está expuesto al medio ambiente, entonces cualquier patógeno, cualquier virus, cualquier cosa que esté en el ambiente, lo pueden agarrar tus plantas, contrario a una agricultura protegida, pues tienes protocolos de limpieza, tienes protocolos de seguridad antes de entrar a la fábrica, antes de entrar a la producción. Tú haces una limpieza, cambias ropas, pones zapatos, pones mallas, entonces tú estás controlando el acceso, estás básicamente reduciendo el riesgo de contaminación de tu producción. ¿Qué quiero decir con esto? Pues al ser controlado, pues obviamente tienes menos pérdidas, tienes menos desperdicios, tienes estandarización en la cosecha. Entonces, por ejemplo, para un agricultor, tú cosechas en una hectárea y pues estás sujeto a que llueva si es que no tienes agua, o estás sujeto a que no te caiga una plaga, o estás sujeto a varias cosas que no están controlables o que no están al alcance de tu mano de poder controlar. Con esto sí, con esto tú básicamente sabes qué estás poniendo input y sabes qué vas a obtener de output en X periodo de tiempo, dependiendo del tipo de productos que estés cosechando, ¿no? El ciclo de cosecha de cada producto varía dependiendo de lo que estés cosechando. Entonces, la calidad es buena. Tu pregunta, ¿hay diferencia entre los nutrientes y entre el sabor? Mi respuesta inmediata es no, y te invito a que los pruebes, porque no vas a poder diferenciar entre uno y el otro. La clave o el punto es, tú tienes que mantener a tu planta alimentada. Tu planta alimentada quiere decir, tienes que agregar los nutrientes que la planta necesite. Lo que absorbe del suelo, tú se lo tienes que adicionar al agua. ¿Sí? Okay. Y en ese momento, entonces, la planta va a crecer fuerte, va a crecer sana, va a crecer básicamente replicando lo que estaría absorbiendo del suelo y no habría ninguna diferencia. ¿Qué otro beneficio tiene?
en el suelo y probablemente haciendo alusión a lo que ya mencioné. En el suelo normalmente tú tienes que adicionar pesticidas para proteger las plantas de las plagas. En este tipo de agricultura, en este tipo de tecnología, no agregas pesticidas, agregas fertilizantes, que es bien diferente, y los fertilizantes, que aquí es el choque que tienes con la agricultura tradicional, porque dicen, pues no es natural, estás adicionando. De cualquier forma, en agricultura tradicional, normalmente agregas fertilizantes para que las plantas crezcan bien. Ok, oye, yo sé que Paco tiene otra pregunta, pero a ver, el sol, ¿qué onda con la El luz? sol. O sea, Sí. ahorita vamos a los nutrientes pero ¿dónde está el sol? El sol lo replicas con la luz LED. La tecnología ha evolucionado a distancias increíbles. No sé si te acuerdas antes, por ejemplo, los focos, dejabas un foco prendido por algunas horas, ibas y lo tocabas y te quemaba. Hoy en día ya eso ya no existe, entonces el consumo energético es muy bajo y las luces LED, por ejemplo, en la tecnología que nosotros estamos vendiendo o que estamos utilizando también, te da un espectro, se le llama espectro de luz, que replica básicamente los rayos ultravioleta que el sol emite. Okay. Igual, por ejemplo, otro de los beneficios con este tipo de luz es que tú controlas los tiempos. Y te doy un ejemplo, ¿no? Nosotros empezamos y prendíamos la luz en horarios laborales de 8 a 5 de la tarde, por decirlo. Y luego dejábamos la planta descansar. Las plantas tienen que descansar. Entonces, replicas el ciclo de luz y luna o de luz y oscuridad que tiene una planta normal en el medio ambiente, pero nosotros lo que nos dimos cuenta es que estábamos prendiendo la luz en horas pico, entonces el consumo de energía era más alto y dijimos, pues al final no necesita porque está cerrado en un cascarón, en un control, en un ambiente cerrado, entonces ¿por qué no las prendemos en la noche? Evitamos hora pico, optimizamos económicamente y la planta recibe la luz de cualquier forma, independientemente. Para ellas es día o noche, no hace diferencia. Entonces, la pregunta es, ¿con qué reciben las luces? ¿Con qué emitas el sol? Con la luz ultravioleta a través de la luz LED. Perdón. Híjole, ahorita mientras estabas hablando, llegan dudas así, preguntas que lo malo es que no tengo en dónde anotar para que no se me olviden y mi memoria no es muy buena. Pero bueno, está muy interesante y ahorita como decía Aide, pues podemos hablar sobre los nutrientes, pero antes me quedo con algunas dudas. Por ejemplo, en la parte en la que hablabas de cómo circula el agua dentro del proceso de cultivo, y se van agregando fertilizantes, las plantas absorben, pero al momento de que empieza a circular el agua va de una planta a otra, es decir, digamos, una especie a otra, o se mantiene, esta agua es solo para las lechugas, esta agua es solo para las acelgas, o cómo es esto para que luego no haya, no sé si hay algo que se mantenga en el agua, como desecho tal vez, que no aprovechó la lechuga y que le va a llegar a la acelga, no lo sé. Como contaminación cruzada, o sea, lo que es una pregunta buenísima, y nosotros, por ejemplo, tenemos un chip que es nosotros vemos la granja, le llamamos granja, pero en realidad es una fábrica. Nosotros tenemos líneas de producción, si las quieres llamar así, entonces son exclusivas. Esta línea de producción es exclusiva para este tipo de producto. Tenemos un tanque central que abastece a los diferentes racks en los que está creciendo el mismo tipo de planta, entonces el balance de nutrientes es exactamente el mismo porque es el mismo tipo de planta. Entonces, si tú quieres tener otro tipo de planta, tienes que entender cuáles son las necesidades de planta. Y hay muchísima literatura que te dice, a ver, nutrientes, y por ejemplo, entrando a poquitos detalles, los nutrientes principales que una planta necesita son nitrógeno, potasio, fósforo y calcio, que son elementos de la naturaleza, o sea, nada de tener miedo al tipo de químicos que se le está
agregando a las plantas, porque al final los obtenemos de cualquier otro lado. El balance entre esos 4 componentes principales, hay otros, hierro, magnesio, etcétera, que es lo que viene en la tierra, se ajusta, se hace una mezcla y entonces eso es lo que tú le das a las plantas. Y al proceso de recirculación, tú empiezas con un tanque central, va uno de los módulos, en cascada, baja en los diferentes niveles, porque como te digo, nosotros tenemos 4 niveles en el mismo rack, llega al de arriba, baja al segundo, tercero, cuarto, y luego del cuarto llega un tanque donde luego bombea de regreso al tanque principal. En el tanque principal ya monitoreamos si absorbió más potasio, si absorbió más magnesio, si absorbió hierro, si absorbió calcio, y en ese tanque principal es donde se vuelve a balancear la receta de nutrientes. Wow. Y en este proceso de fabricación, que me lo imagino así tal cual, un laboratorio en una fábrica en la que están midiendo los niveles y cuánto absorben, también, por ejemplo, monitorean, o bueno, me imagino que sí, en cuanto a la diferencia de las plantas y la luz. Tal vez haya unas que necesiten menos tiempo, menos intensidad, y por eso pueden absorber más nutrientes o puedes optimizar los ingredientes que le agregas al agua. No sé, todo eso me imagino que lo analizan. Antes de comenzar con una nueva planta, hacemos la parte de la investigación de qué tipo de características, condiciones, perfiles necesita la planta para poder crecer de forma saludable. Sí, tratamos de estandarizarlo, ¿no? Porque si tú tienes las tres líneas, tenemos 3 líneas de producción. Si tienes las 3 líneas de producción en el mismo cuarto, independientemente si prendes una línea o prendes la otra, pues al final, quieras o no, hay cierta influencia de luz. Entonces tratamos de armonizar y de que lo que produzcamos tenga parámetros o principios similares para no interferir una con la otra. Okay. Tenemos 2 espectros de luz, uno para plantas que son más grandes, que crecen más alto, que necesitan, por ejemplo, más color. Los 3 colores principales ultravioleta que ejercen los LED son azul, rojo y amarillo. Entonces, combinas los diferentes focos LED para que te dé un espectro. Nosotros tenemos únicamente 2 y tratamos de nuevo de traer plantas que se acondicionan a un espectro. De nuevo, independientemente del espectro que tiene, tratamos de que el espectro cubra o replique lo que el sol te pide. Ok. O te genera. Y por ejemplo, de lo que decías, también se me hace buenísimo esto de la temporalidad, de que controlas todo. Y vino a mi mente, por ejemplo, estos lugares como, no sé, Islandia, en los que tienes meses de noche, meses de día. Yo creo que esto es una gran ventaja, es buenísimo para poder tener cultivo justo en épocas que naturalmente son complicadas. Pero mi pregunta sería con la temperatura, porque pues también eso evidentemente estás en lugares muy fríos, la controlas, Sí. pero el gasto energético, por ejemplo. Te platico, por ejemplo, nosotros, los componentes principales en la tecnología que nosotros desarrollamos son 3, a grosso modo, ¿no? Lo podemos fragmentar en 3 clústeres de tecnología. Uno es la parte de la estructura, la parte de afuera, el cascarón. Lo que nosotros hicimos son 2 contenedores marítimos, cortamos las paredes, paredes laterales, los juntamos, los sellamos y pusimos una atmósfera modificada. Creamos un ambiente de atmósfera modificada con un HVAC system, perdón, en donde controlamos temperatura y humedad, ¿no? Son unas unidades que te filtran el aire, que te controlan la temperatura. Entonces tú pones el setup, quiero que el contenedor o los contenedores estén siempre a 20, 25 grados, lo que tú decidas en el parámetro. Entonces, esa parte del ambiente y la temperatura queda controlada. Sí, efectivamente, si tú pones ese contenedor, por ejemplo, ese contenedor nosotros hoy lo tenemos adentro de un almacén.
Si lo sacamos del almacén a temperatura ambiente, probablemente vaya a consumir más energía la parte del HVAC, porque afuera, por ejemplo, ahorita en Irlanda, la semana pasada nevó, entonces, pues sí, va a necesitar más consumo. El segundo punto, el segundo clúster de tecnología es la parte del rack y el sistema de crecimiento, ¿no? Lo que te platicaba, tenemos módulos, le llamamos módulos, cada módulo tiene 4 niveles y ahí es donde crecen las plantas, ¿no? Incluyendo el sistema de circulación de agua. Y el último punto es un software y una aplicación que nosotros desarrollamos que podemos prender on and off las bombas, las luces, y adicional a eso, tiene unos sensores donde medimos, se le llama EC y el pH. El EC básicamente son las partes por millón, la solución de nutrientes para ver si está en la condición óptima que nosotros dijimos, ¿no? Entonces, por ejemplo, queremos que esté a 100 partes por millón y está a 95, pues hay que subirla a 100. O se pasó, pues entonces hay que meterle agua para que se balancee la mezcla. Esos son los 3 componentes principales de lo que desarrollamos. Oye, Rodrigo, yo te estoy escuchando y mi cabeza está así viendo cómo poder empezar hidroponía en mi casa. O sea, más bien ahí va mi pregunta. Estás hablando de tecnología. Obviamente tú dijiste esto, lo compraron, lo retaron, lo sellaron, pusieron temperatura, humedad, no lo tengo yo eso en mi casa. O sea, aquí salgo y digo, bueno, puse en mi pequeño patio y empezamos a sembrar tradicionalmente cosas, ¿no? Semillitas, agua, luz, sol y salieron. Pero esto me encanta, lo que nos estás platicando por el tema de limpieza. A mí me encanta comer limpio. Como tú dices, los nutrientes, ahora entiendo, no es que sean artificiales, o sea, siguen siendo los minerales, algunas vitaminas, no sé, lo que le pongan al agua de manera natural, que yo de todos modos lo voy a obtener. ¿Puedo comenzar una hidroponía en mi casa? O sea, ¿es fácil? ¿Es complicado? ¿En un vaso de agua como el que te estás tomando? ¿O sí necesito toda esta onda tecnológica? ¿Cómo mido el potasio, el nitrógeno, el calcio y el fósforo? ¿Cómo le hago? Eh, la respuesta simple es sí. Depende a qué nivel quieras expanderte, pero si es para empezar un proyectito, es súper fácil y lo puedes hacer. Ni siquiera necesitas los nutrientes. Con la pura agua crece la planta. Y el ejemplo típico que puedo meter o traer a colaciones, estoy seguro que casi todos lo hicimos, en la escuela cuando tenías tu vasito y le ponías el algodón y le echabas alcohol y agua y crecía la planta. El principio básicamente es eso. Eso es la hidroponía. Necesitas tu medio de cultivo, que en este caso era el algodón, necesitas tu semilla y necesitas el agua para que crezca. Entonces, si tú tienes una lámpara, no tiene que ser la lámpara ultravioleta perfecta, no. Yo, por ejemplo, a la pregunta, ¿puedes crecer en casa? Sí, yo empecé así. Antes de asociarme con mis amigos, siempre he sido muy, muy inquieto y necesito tener mi cabeza ocupada y no obstante de la esposa, las 3 hijas, el perro, el trabajo y demás, necesitaba ocuparme en algo. Entonces empecé como hobby a plantar, a poner semillitas, a plantar, a ver si crecía, si no crecía. Mis hijas luego dicen que quiero más a las plantas que a ellas porque les ponía música y demás. Si puedes crecerlo, yo empecé con un vaso exactamente como el que viste, Okay. con una esponjita, pones la semilla, echas el agua y la planta vas a ver cómo crece. Y así tengo, por ejemplo, ahorita aquí algunas. Y también, por ejemplo, mi casa, que es su casa, era el laboratorio de investigación y desarrollo. Entonces, yo me traía semillas de otras plantas para empezar a ver si crecía y entonces antes de irme a nivel más industrial en la fábrica, pues probaba si funcionaban o no funcionaban en cortito, ¿no? Aquí para no echar a perder tanto. Wow. Oye, pero pues, si quiero asegurarme que la lechuga o el pepino sí traigan los nutrientes, porque a veces el agua no es tan buena, depende de dónde vivamos. Aquí en Estados Unidos, bueno, hay mucho debate. ¿Hay alguna forma, alguna tirita que yo me compre de elementos?
para que yo realmente ahora sí me asegure de que son limpios, pero que también me va el tomate o lo que me vaya yo a comer me nutra bien? Hay los nutrientes de la planta o del producto como tal, lo tendrías que mandar a un laboratorio. Ok. Lo que sí puedes medir y que sí existe en el mercado y es lo puedes conseguir en cualquier lado, en internet si quieres, hay unas plumas de medición que tú metes al agua para medir si la formulita que tienes Mm. o los nutrientes son correctos o no. Y los nutrientes los puedes igual conseguir en cualquier lado, son de uso o de dominio común. Hay varias marcas en el mercado. Ok. Nosotros no desarrollamos la fórmula, nosotros conseguimos esos nutrientes y son los que utilizamos para alimentar a nuestras plantitas. Ok, de acuerdo. Y bueno, Listo. tengo una última pregunta. Ya hablamos de los nutrientes para las plantas, para que crezcan, la manera en la que puede funcionar para recircular el agua y que sea más óptimo su uso, la temperatura, todo esto que está impresionante. Pero en cuanto a nutrientes para quien los consume, hay también estudios y no sé, me imagino que también han hecho una especie de hacks, ¿no? Por ahí de, tal vez para que tengamos más nutrientes con esta planta necesitamos subirle a esto. No sé si eso lo midan. Nosotros no lo hemos hecho, Paco, la verdad. Nosotros vamos a la raíz es que tu planta esté bien alimentada y en Ujú. teoría eso se trasladaría a que la planta creció con las propiedades que está determinada, ¿no? Nosotros no hemos hecho un estudio de una vez que haces la cosecha, llévala a un laboratorio para que te mida o para que te saquen la tabla nutrimental del producto final. Nosotros no lo hemos hecho y te echaré una mentirota si te Ujú. digo, ay, sí, está perfecta porque no lo hemos hecho. No hemos tenido queja de los clientes tampoco. Entonces, creería que en cuanto a perfil y nutrimentales, el producto que estamos entregando a nuestros clientes cumple con eso. No es perfecto, y me aventé a platicar de las ventajas, pero no mencioné desventajas. Y también la hidroponía no es la solución, es una alternativa y así es como nosotros lo estamos queriendo posicionar acá. O sea, no te estoy diciendo que muevas toda tu agricultura tradicional a hidroponía, no. Al contrario, si tienes tú un espacio en tu bodega, durante el periodo de invierno, pues no vas a poder cosechar en el suelo, pues tienes cómo complementar y cómo traer sustento a tu familia durante los periodos de invierno. Entonces es Claro. como nosotros estamos posicionándonos en el mercado de decir, no es para reemplazar, es alternativo. Y sí, las desventajas, por ejemplo, pues tienes que hacer una inversión inicial comparado a si ya tienes tú la tierra, pues nomás avientas la semilla y le echas agua y va a crecer, ¿no? O sea, acá tienes que comprar equipo, tienes que comprar tecnología, la inversión inicial es un desembolso que no tienes que hacer en el tipo de agricultura tradicional. Como les comentaba, no es apto para todas las plantas, o sea, hay plantas específicas que crecen en este tipo de tecnología. De nuevo, como les mencioné, habría que tener cuidado al momento de entrar a la fábrica para no traer, para no contaminar, pero pues son cuidados que de cualquier forma tú tienes que tener. Por ejemplo, acá en Europa el clem de orgánico nosotros no lo podemos hacer porque el debate es orgánico quiere decir que crece en suelo. En Estados Unidos tengo entendido que la FDA sí permite que hagas el claim de orgánico, acá en Europa no. Y pues otra de las desventajas es que hay mucha desinformación, ¿no? Se ve como, esto es artificial, la planta no va a ser la misma, es artificial. Bueno, Claro. ¿Qué pero te puedo ahí es donde la información, o sea, digo, de verdad, por eso tener estos espacios de plática, porque entonces dices, a ver, bueno, a ver, vamos a pensar, ¿por qué es artificial o por qué no es artificial? Si el medio en el que está, pues digo, es agua, la fibra, los nutrientes que de todos modos obtengo, obviamente la luz que está siendo sustituida por estos rayos, bueno, del LED. Y yo creo que ahí es donde la información nos abre ese panorama. Una de mis preguntas era esa, que si podías hacer el claim orgánico, porque
Tú sabes que cada año sacan la lista sucia y la lista limpia de frutas y verduras de acuerdo a pesticidas, herbicidas, fungicidas. Las tuyas no tienen. Entonces, para mí, yo te diría, Rodrigo, tengan o no tengan el claim orgánico, o sea, son limpias. Para mí sería una fruta o una verdura en la docena limpia o en la quincena limpia, lo que sea, ¿no? Porque pues no tienen no hay cómo clasificarlas a la hidroponía en esa lista. Correcto, y de nuevo, es la desinformación. El consumidor final va y busca algo que sea limpio, que sea sustentable, que sea fresco. Claro. Si tú me dices, ¿qué prefieres, Rodrigo? Que mi planta o que mi producto crezca en suelo, pero tiene pesticidas, a que crezca en agua y no tiene pesticidas, yo como consumidor final prefiero que no tenga pesticidas, independientemente de si creció en agua o si creció en suelo. Claro. Wow, me encanta. Claro. Y sabes que me dejaste ya, yo sé que ya empezó el año y ya hice mis propósitos, pero siempre me gusta regresar y agregar o quitar o modificar. Y nosotros nos gusta el jardín, o sea, el cultivar nuestro tomatito, nuestras así, ¿no? Y me dejas un muy buen propósito, Rodrigo, de sí, experimentar y aventurarnos con la hidroponía. Así es que este 2021 ya te platicaré nuestras hazañas. Muchas gracias por haber compartido todo esto. No, hombre, al contrario, de nuevo, gracias a ustedes por la invitación, por el espacio, por poder platicarles. Mi consejo, no tengan miedo, la hidroponía no es mala, no es un pecado, no es sintético, al contrario, yo creo que es una alternativa buena para todos. Y de nuevo, el espacio es limitado y trayendo este tipo de tecnologías, facilita el acceso de este tipo de productos a muchas áreas, a muchos países, a muchas regiones donde, pues por las limitaciones de clima, por las limitaciones de suelo, por las limitaciones de agua, pues no pudieran tener accesos, ¿no? Perfecto, pues muchísimas gracias, Rodrigo. Fue una gran plática, aprendimos mucho, mucho, porque luego uno se imagina que, bueno, pues ahí pones tu charolita y órale. Y esto es, wow, alta tecnología y mucho estudio. Está respaldado, pues, por mucha lectura. Entonces, me encantó, muchísimas gracias. Y bueno, pues nos escuchamos en el siguiente podcast. Muchas gracias a ustedes y estamos platicando. En el próximo episodio hablaremos juntos de cómo supervivir emprendiendo e innovando. Supervive es posible gracias al apoyo de SVP Dallas.